Hola a todos. Bueno, bienvenidos a este sexto episodio de nuestro podcast de Nutritech. Y este va a ser un episodio un poco particular y distinto a lo que veníamos hablando anteriormente acerca de las tendencias en distintos productos, ingredientes y categorías de alimentos y suplementos, porque estamos recibiendo muchas consultas de clientes, de público general que quieren entender un poco más qué hacemos desde Nutritech, cuál es nuestro alcance, cuáles son nuestros servicios, qué hacemos en el desarrollo de un producto propiamente dicho, cómo son las etapas, em, cómo podemos acompañarte para que vos puedas tener esta idea inicial y la puedas desarrollar y llevar a una escala productiva y luego poder lanzar ese producto que tanto deseas. Así que hoy vamos a hablar de algunas cuestiones muy íntimas y particulares acerca de los servicios y de la modalidad de trabajo que tenemos desde Nutritech. Para eso, y como para dar inicio a todo este proceso, Eugen, nos gustaría un poquito que nos cuentes cuáles son como las etapas iniciales, una vez que el cliente llega con una idea, qué hacemos nosotras para poder entender un poquito más qué quiere hacer en relación a lo que hoy hay disponible o no hay disponible y cómo estos datos nos pueden ayudar a tomar decisiones. Bueno, hola a todos, gracias Vane. Bueno, como Vane decía, vamos a empezar a hablar etapa por etapa, desde el comienzo, digamos, de nuestros servicios hasta el desarrollo final del producto. Una de las primeras cosas que tenemos en cuenta en NutriTech es el benchmark, el análisis de mercado, la análisis de competencia, que lo planteamos antes de empezar con cualquier formulación. Es importante mirar hacia afuera, tener en cuenta qué productos ya existen, qué es lo que está ofreciendo el mercado. El benchmark lo que hace es ayudar a detectar algunas necesidades que no están siendo resueltas, ¿no es cierto? Y de ahí poder plantear mejores ingredientes, mejores fórmulas, formatos. Por ahí el saltearse este paso lo que hace es que el emprendedor lance productos que ya están en el mercado o que no responden a una necesidad real y que no solo ya están en el mercado, sino que hay mucha competencia de eso. Entonces, para el emprendedor es muchísimo más difícil eh, conseguir un público, digamos, amplio para ese producto, ¿no es cierto? Después, otros de los servicios, continuando con esta línea temporal, es el de la búsqueda de proveedores, materias primas, insumos, y ahí, Vane, bueno, no sé si vos querés hablar sobre eso. Sí. Una vez que tenemos como este análisis de mercado de tendencias y como comenta Euge, a nivel nacional, a nivel internacional, entender un poco qué segmento del mercado queremos apuntar, cuál es nuestro público objetivo, qué listas de ingredientes podemos identificar de la competencia y qué podemos mejorar, qué opciones podemos mejorar. Ahí empezamos a hacer como un análisis bien profundo, propiamente dicho, en la fórmula, donde comenzamos a trabajar en la búsqueda de proveedores de materias primas que puedan abastecernos de estos ingredientes justamente, que sean innovadores, pero que a su vez el gran desafío que tenemos hoy en Argentina es que podamos tener abastecimiento continuo. Nos ha pasado tal vez en algunos ejemplos de querer utilizar algún tipo de una goma o de algún subproducto de la elaboración de otros productos y vemos que hay una producción limitada, hay una producción temporal que en cierta etapa del año se produce y luego por cuestiones técnicas no se vuelve a elaborar. Entonces son muchos puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar los proveedores para que justamente la materia prima esté disponible siempre, ya que una vez que el producto sale al mercado no podemos dar quiebre o falta de stock por no conseguir la materia prima. Entonces, el abastecimiento continuo es clave. Y además en la búsqueda de estos proveedores también identificamos que sean proveedores que estén certificados libres de gluten, en el caso de que así lo requiera. Los que no tengan esa condición, bueno, ¿qué otras características tienen? A ver si son productos orgánicos, kosher, eh, si tienen las fichas técnicas correspondientes, que eso es muy importante, si la materia prima está inscripta, si tiene el RNPA de la materia prima y vamos armando toda una carpeta de documentación y comparando de un mismo proveedor los distintos costos, ¿no? Que después eso lo vamos a contar un poquito más. Y en relación a los insumos, que también es otro punto y no menos importante, en esta tendencia de mercado
y análisis de mercado que comenta Euge, también identificamos cuáles son los packaging que más se usan para este tipo de productos. Si vamos a usar un polvo, es conveniente salir en doy pack, en pote, en stick, por ejemplo. Si vamos a hacer barritas, galletitas, alfajores, cuáles son los formatos que más se utilizan. Y en base a eso, ir a hablar con estos proveedores de insumos también para asegurarnos que puedan tener la capacidad productiva para elaborarlo y para seleccionar los que tengan mejor calidad versus el costo, ¿no? Que nos puedan ofrecer. Hay proveedores de insumos que tienen muy buena calidad, pero piden mínimos productivos muy altos, que muchas veces para iniciar un proyecto con un emprendedor no es viable, porque un volumen de 200, 300 o 500 kilos de una bobina para luego usarla como un flow pack para envasar barritas es un volumen muy, muy grande. Entonces tenemos toda una lista de proveedores a los que podemos acceder a menor cantidad y que sea accesible para esta etapa del proyecto, ¿no? Y una vez que fuimos definiendo materia prima e insumos, nos acercamos a distintas plantas elaboradoras para poder entender si la matriz productiva que queremos hacer es viable desarrollarla en esa planta. Otra vez entendemos la segmentación, si son plantas libres de gluten, plantas con gluten, si tienen capacidad productiva, si el mínimo que pide la planta es viable para la etapa del proyecto, cuáles son los plazos de pago que ofrece la planta, cómo es el proceso, si hacen la elaboración del producto y lo entregan llave en mano, o sea, con el producto ya totalmente cerrado, o el cliente tiene que comprar materia prima e insumos y abastecer a la planta. Son distintas conversaciones y procesos que vamos evaluando según las características de cada cliente, ¿no? Y una vez que vamos como definiendo esta parte de búsquedas de proveedores y vamos como armando esta idea de fórmula y ver si es viable en la planta, Euge, ahí, antes de pasar una etapa súper importante, que es la de escalado industrial, para ver si esta fórmula funciona, tenemos que entender si los ingredientes que estamos usando, principalmente, y el packaging que queremos usar, Mm. principalmente, es viable y tenemos que tener en cuenta el diseño técnico del rótulo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar ahí acerca de las Mm. características de los productos o de los ingredientes que son más innovadores y estos packaging que hoy estamos viendo en otras partes del mundo que son sustentables, que se usan, se elaboran a partir de subproductos de la industria? ¿Qué situación tenemos hoy en Argentina en base a esto? Bueno, la parte del diseño del rótulo, primero aclarar que nosotras no hacemos el diseño gráfico, pero sí apoyamos al diseñador gráfico justamente para que pueda jerarquizar toda esta información que vendría a ser un documento legal para el público, sobre todo, ¿no es cierto? Donde hay algunas cuestiones obligatorias que se deben colocar, como es la denominación de venta, fechas de vencimiento, bueno, todas esas cuestiones, además de la información nutricional. Em, Todos estos ingredientes, como decía Vane, estos packaging, tienen que estar respaldados por la legislación argentina que se encuentra en el Código Alimentario, ¿no es cierto? Pasa con el tema de los packaging, que por ahí, acá también se venden algunos que son a base de subproductos de maíz, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta que el código alimentario no permite ciertos packaging para todos los tipos de productos, sobre todo para lo que son suplementos o barritas, snacks que tengan mucho proceso, digamos, de postventa, donde se vaya a pasar de un lugar a otro porque no son herméticos, les entra oxígeno, luz, entonces eso puede deteriorar el producto y no es lo que se busca. Entonces, con respecto al packaging, el código alimentario es muy claro de qué es lo que se puede usar, ¿no es cierto?, para cada caso. Después también lo decías con el tema de las materias primas, el tema del rótulo, ¿no es cierto?, toda esta información obligatoria debe ser verdadera y debe coincidir con lo que realmente el producto tiene, ¿no es cierto?, para después poder plantear una propuesta de valor verdadera. Dentro de este rótulo podemos incluir los claims, que son esas declaraciones de propiedades saludables. ¿Qué es lo que decíamos? Tienen que coincidir siempre con los ingredientes que tiene realmente el producto. Si vamos a declarar algo que es fuente de fibra o es fuente de proteína,
realmente tiene que ser fuente de fibra, fuente de proteína, y eso también tiene que estar respaldado en el código. No es porque nosotras digamos, ah, bueno, le agregamos un poquito de fibra, ya lo podemos etiquetar así, ¿no? No, también hay ciertos límites, especificaciones y cantidades que tenemos que tener en cuenta. También otra cosa a tener en cuenta que ayuda a la viabilidad de del proyecto del emprendedor es el tema de los registros. Nosotras también acompañamos al tema de los registros sanitarios. Hay dos que son principales en Argentina, el RNE y el RNPA. Y después, como lo que decía Vani, con el tema de la búsqueda de los proveedores libres de gluten, en el caso de que el emprendedor quiera elaborar productos libres de gluten, bueno, la planta elaboradora deberá ser con estas características y ahí poder conseguir, ¿no es cierto?, ese etiquetado de libre de gluten para el producto. Después, cuando se plantea, digamos, toda esta propuesta de valor, es que se puede planificar, digamos, en un papel una fórmula para empezar a darle forma a lo que sería el producto final y real, ¿no es cierto? Bueno, y ahí Vane nos puede contar cómo es el proceso de la formulación teórica, digamos, de los productos. Exacto. Cuando vamos revisando toda esta información, como comenta Euge, acerca de seleccionamos ingredientes, verificamos que estos estén dentro del código alimentario, dentro de los límites permitidos, identificamos cuáles son las cantidades necesarias para poder claimearlos después, como para que sea alto en fibra, alto en proteína o fuente. Identificamos también la necesidad de agregar de vitaminas, minerales, antioxidantes, adaptógenos o lo que sean todos ingredientes permitidos, identificamos el packaging posible y en paralelo vamos como armando esta formulación teórica donde es muy importante hacer claramente el diseño de la fórmula, que los números de los macronutrientes y micronutrientes esté relacionado al producto que queremos comercializar, pero un punto muy importante acá es hacer el costeo de justamente la formulación que estamos elaborando. ¿Y esto cómo lo hacemos? Con dos pasos que son súper claves. Uno es utilizar la misma materia prima que vamos a usar en escala industrial en la planta, ya utilizarla a nivel laboratorio para hacer las pruebas, porque vamos a poder identificar de esa manera si el ingrediente que estamos seleccionando es viable o no. Y otro punto es, en esta instancia, hacer el costeo, o sea, identificar cuál es el costo de esa materia prima y cómo esto repercute en la fórmula y ver si ese producto es viable para que sea lanzado. Porque podemos desde la teoría armar productos súper interesantes, con valores nutricionales muy atractivos, con muchos claims a comunicar, pero cuando analizamos el costo, tiene un desfasaje de un 50-70% por encima de la competencia. Y esto es un poco lo que nos contaba Euge al principio, de que justamente el análisis de mercado que hacemos previamente nos ayuda a entender dónde puede llegar a estar posicionado el producto y hacia dónde queremos apuntar. Así que es muy clave hacer el análisis del costo antes de hacer un escalado industrial para entender si realmente es un producto que lo vamos a poder comercializar para el público objetivo, para la segmentación, para la categoría que queremos orientarlo y desarrollarlo. Una vez que hicimos todo este análisis de costos, tanto de materia prima como de insumos, identificamos la planta elaboradora que nos pueda acompañar en esta etapa del proceso. También solicitamos a la planta un posible costo de fazón, es decir, de mano de obra, y vemos que es un producto que podría llegar a ser viable. Acordamos un día de prueba industrial. ¿Qué quiere decir esto? Esta fórmula que teníamos desarrollada a escala laboratorio, que la habíamos testeado en una cantidad mínima, tenemos que reproducirla a una cantidad de escala industrial. Que esto quiere decir que pueden ser batch que van entre 5 kilos, 20, 50 kilos, depende de la cantidad que necesite esa matriz productiva. Y entender si esa mezcla de ingredientes, esa combinación, el formato y el proceso que fuimos identificando es viable para poder hacerlo justamente a escala industrial y luego entender cómo sale ese producto terminado, cuáles son las características sensoriales que tiene, si se ajusta al sabor, a la textura, al color que nosotros estábamos buscando y realmente se reproduce lo que habíamos hecho a escala laboratorio y se reproduce a escala industrial. Cuando vemos que el producto a escala industrial
tiene una fórmula viable y sabemos que la planta la puede elaborar, que los costos están cerrados, que el packaging es adecuado a lo que necesita ese producto, podemos decir que la fórmula realmente está cerrada y damos paso al desarrollo del proyecto de rótulo propiamente dicho, para poder completar con toda la información bien específica y técnica en cuanto a la fórmula del producto y poder ir a inscribirlo. Pero antes de realizar la inscripción del producto, hay un punto fundamental que ahí Euge nos va a contar un poquito acerca de cuáles son estos posibles claims que podemos colocar, cuál es la propuesta de valor que podemos generar, ya que la inscripción del producto contempla también el desarrollo de un packaging posible y con todas las leyendas que podamos colocar en este packaging y ver si la autoridad sanitaria lo permite o no lo permite. Pero para eso, Euge, contanos un poquito más cómo acompañamos al cliente en esta etapa justamente de propuesta de valor y el desarrollo de los claims para nuestro packaging. Bueno, el tema de la propuesta de valor es algo que tenemos en cuenta en todas las etapas, ¿no es cierto?, de Nutritech. No se trata solamente por ahí de resaltar un ingrediente, sino de resaltar cómo este producto se acomoda al estilo de vida que está teniendo, ¿no es cierto?, nuestro público. De ahí que tenemos en cuenta qué formatos se eligen, el packaging también está relacionado, ¿no es cierto?, a la comodidad del consumidor, de en qué estados, ¿no es cierto?, de su vida los va a consumir, y eso también forma parte de la propuesta del valor del producto. O sea que no solamente es el ingrediente, sino que también se acompaña al formato, la textura, como decía Vane, ¿no es cierto? Y la forma de consumo, ¿no es cierto? Ese formato y ese packaging que le damos. Con respecto al tema de lo que se puede claimear y lo que no, es lo que decíamos recién, eso está estipulado ya por el Código Alimentario, ¿no es cierto? Lo que no significa que no se le pueda dar una vuelta de rosca, digamos, para que tenga ese impacto, ¿no es cierto?, en el cliente, el consumidor. Entonces, por ahí, en vez de etiquetar un producto como fuente de fibra o es alto en fibra, se podría, ¿no es cierto?, modificar un poquito para que llame más la atención. Pero es lo que decíamos, siempre primero tiene que estar respaldado científicamente, tiene que estar aprobado por el código y lo más importante es que tenga coherencia con lo que realmente es el producto. Hemos visto muchos productos por ahí que son un poco generales, digamos, que tienen un poquito de todo, a lo mejor los han visto, que no sé, tienen fuente de fibra de tantos vegetales o fuente de vitaminas de tantos otros ingredientes. Pero cuando se lee la etiqueta o la información nutricional, resulta que no son productos que cumplan, ¿no es cierto?, con estos etiquetados de fuente de proteína, fuente de fibra. Entonces, por ahí el consumidor que sabe leer etiquetas, que cada vez son más, un poco que se desilusionan porque lo que se comunica del producto no es lo que el producto en sí es. Entonces, bueno, tenemos en cuenta la propuesta de valor durante todo el proceso productivo, ya sea para lo que decía Vane, de la búsqueda de ingredientes, de la búsqueda de proveedores, del formato que va a tener el producto, del packaging, y bueno, y cómo todos esta propuesta se acomoda, ¿no es cierto?, a lo que el cliente está buscando. Sí, totalmente, Auge. Y tomando lo que decís de que toda la propuesta se tiene que acomodar a lo que el cliente realmente está buscando, ahí es donde nuestra visión, nuestra mirada técnica, nuestra experiencia ayuda justamente a tener criterio a la hora de seleccionar una fórmula, de poder identificar cuáles son los posibles ingredientes, qué nos dice el código alimentario, cuál es la mejor matriz productiva para elaborarlo, cuál es el packaging que puede acompañar a este producto resguardando todas las características, como nos decías hoy, en cuanto al oxígeno, a la luz, para extender la vida útil al máximo posible del producto que queremos desarrollar, poder comunicar realmente qué características tiene el ingrediente o el producto y qué beneficios posibles puede llegar a tener el consumidor cuando lo elija y lo consuma. Es así que el desarrollo de un producto y el diseño de un producto realmente es una combinación entre arte y ciencia. Tenemos que tener de base científica mucho conocimiento para entender realmente por qué vamos a incorporar un ingrediente, qué funcionalidad tiene, si es una funcionalidad nutricional, si es una funcionalidad tecnológica, cómo va a interactuar con el resto de los ingredientes,
pero también tiene una parte artística en la que podemos identificar cuáles son los mejores beneficios a comunicar, qué va a despertar en el consumidor una vez que lo consuma. Vamos a buscar que tengamos recompra de ese producto realmente para que sea exitoso y perdure en la góndola. Y de esa forma combinamos distintas aristas a la hora de pensar, desarrollar un producto, escalarlo y tener la posibilidad de inscribirlo y luego claramente hacer la producción y lanzarlo. Exacto. Un emprendedor que respeta todos estos pasos lo que hace es lograr una marca sólida que perdure en el tiempo. Y lo más importante es que sea consumida, ¿no es cierto? Que el consumidor reelija y bueno, y de eso va a depender que perdure, ¿no es cierto? Y se mantenga en la mente del consumidor. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este sexto episodio. Gracias, Euge, por todo el aporte y el conocimiento desde tu punto de vista, súper valioso. Y de esta manera damos cierre a nuestro episodio. Los esperamos en nuestras redes, en LinkedIn y en Instagram para que puedan ver todas las novedades que tenemos. Y también los invitamos a que nos escuchen en nuestro próximo episodio.